Hola estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana. Y pues es sábado y es hora de una nueva clase de nuestro curso Mejora de la Productividad con el Lean Manufacturing. Les recuerdo que mi nombre es Alfredo Quito y yo soy su instructor a lo largo de este curso. Pues en este segundo video, en esta segunda clase, seguiremos avanzando dentro del capítulo Introducción al Lean Manufacturing. Y pues si recordamos la clase anterior, hablamos un poquito sobre cuál es el origen del Lean, ¿no? O sea, de dónde nace, cómo viene. Y en la clase del día de hoy hablaremos sobre los principios del Lean Manufacturing. ¿Qué son básicamente los principios? Pues son aquellos postulados o ideas básicas en las que se basa el Lean, ¿no? En lo que realmente son los fundamentos o son los conceptos principales que debemos tomar en cuenta para poder comprender y sobre todo después a futuro poder aplicar de manera exitosa, digamos, esto del Lean Manufacturing dentro de nuestras organizaciones, empresas o industrias, ¿no? Pues vamos a ir viendo que los principios no son muy antiguos, digamos. Hablaremos sobre uno de los autores que mencionamos en el video anterior y vamos a ir dando cuenta que esto de Lean es un poquito lógico, ¿no? Y tiene, pero sí tiene una que otra particularidad, ¿no? Que hay que ir rompiendo un poquito esos esquemas mentales que tenemos. Pues bien, empecemos. De forma rápida, les tengo que mencionar que el Lean Manufacturing tiene cinco principios, ¿no? O se basa, digamos, en cinco principios, ¿no? Esto igual ustedes lo pueden encontrar en bibliografía. Tal vez a veces he visto que aparecen cuatro, a veces tres, pero generalmente se menciona estos cinco principios. El primero de ellos es especificar el valor. Obviamente vamos a ir explicando cada uno de ellos, ¿no? El segundo es identificar el flujo de valor. El tercer principio es dar flujo al flujo. Y el cuarto principio es el sistema pull, que tal vez muchos de ustedes lo habrán escuchado. Y el quinto principio vamos a hablar sobre ese término que es la perfección, ¿no? Que es obviamente es muy difícil de alcanzar, pero vamos a ver cuál es el enfoque que se le da en el Lean Manufacturing. Estos cinco principios ustedes los van a encontrar muy bien explicados a profundidad y con ejemplos muy bien estructurados, ¿no? Como les comentaba en clase anterior, este libro que es Lean Thinking, ¿no? El pensamiento Lean, de Jones and Woman, habla sobre el Lean Manufacturing, ¿no? Que les contaba yo que ellos patentaron el término Lean Manufacturing y este libro está hecho, digamos, con un lenguaje bastante ligero para que todos nosotros podamos introducir en este mundo del Lean, ¿no? Como estos despilfarros, crear valor a la empresa, etcétera, ¿no? Nuevamente, les recomiendo que si pueden consigan este libro y se van a dar cuenta y van a entender de mejor manera lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Pues bien, primer principio, especificar el valor, ¿no? ¿Qué es valor? Es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué es el valor? Por eso he puesto aquí una imagen de un billete, ¿no? De dólar. Y porque muchas veces nosotros no logramos diferenciar entre qué es valor y qué es un precio o qué es un costo, ¿no? Entonces, antes de nada, es importante entender que el valor generalmente se lo define como aquella percepción que tengo yo de un objeto, de un servicio, de un bien, ¿no? Posiblemente para mí un celular de marca X tiene un gran valor, pero para otra persona el mismo celular con las mismas características no tiene el grado de valor que yo le doy, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga, no sé, un esfero que me regalaron en mi cumpleaños, que tendrá un significado, ¿no? Muy alto para mí, que el mismo esfero que alguien se lo compra por necesidad, ¿no? Entonces, es el mismo producto, pero la cuestión del valor, ¿no? La percepción es la que cambia. Entonces, vamos a ir viendo qué es esto de especificar el valor. Pues bien, un primer punto que debemos tomar en cuenta siempre cuando nosotros vamos a ofrecer algún tipo de producto o ofrecer algún tipo de servicio es el cliente, ¿no? La voz del cliente es muy importante y muchas veces las empresas olvidan esto, ¿no? Les voy a contar un par de relatos, digamos, de tres enfoques diferentes más adelante, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que
El cliente es el que marca el valor, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las industrias, las empresas, sean de bienes o servicios, ellos creen o están convencidos que saben lo que el cliente quiere. Entonces, en ese creer, saber, ¿no? Se pierde el enfoque, ¿no? Se pierde el camino y la empresa empieza a hacer esfuerzos innecesarios, empieza a construir cosas innecesarias, empieza a ofrecer servicios que el cliente al final del día no lo va a valorar, ¿no? Obviamente todos los clientes son diferentes. Muchos, no sé, verán un producto porque es bonito, porque le queda. Otros apreciarán que sea personalizado, por ejemplo. Otros apreciarían que tenga garantía. Otros van a apreciar que si hay algún problema o no me da, no me gustó, me devuelvan el dinero, ¿no es cierto? Entonces esa percepción de valor netamente la define el cliente, ¿no? El cliente es quien define el valor. Eso quiero que ustedes queden muy, muy claros siempre, ¿no? En cualquier producto que ustedes vayan en general, siempre debemos estar atentos a lo que dice el cliente. Y el productor o el fabricante es quien crea ese valor, ¿no? Es quien genera el valor, ¿no? El que da, el que crea el producto, el servicio, etcétera. Entonces vamos a ir viendo un par de enfoques, ¿no? De lo que supuestamente, o digamos, el enfoque que tienen de lo que es valor, y vamos a darnos cuenta cómo muchas veces el empresario, digamos, vamos a usar un término que es un poco, digamos, que es engreído, digamos, y cree saber cuál es el valor como tal. Pues bien, en el libro de Lean Thinking, él más o menos cuenta estos tres relatos, ¿no? Tres enfoques diferentes de tres países diferentes que tienen una cultura diferente, tanto como sociedad como cultura empresarial. En este primer ejemplo vamos a hablar de cuál es el enfoque de valor que nos da los Estados Unidos. Por ejemplo, ustedes sabrán, ¿no?, que existen las grandes corporaciones de Estados Unidos, no hablemos de bancos, de empresas de tecnologías, no, Facebook, WhatsApp, etcétera. Obviamente las automotrices que hablábamos, General Motors, la Ford, etcétera, etcétera, etcétera. No son potencia en muchos tipos de cosas, pero ¿cuál es el enfoque, no? Realmente lo que cuenta en este libro, ¿no?, es que los estadounidenses o las empresas norteamericanas se han enfocado mucho en que para ellos generar valor es netamente proporcional al beneficio económico que yo puedo obtener. O sea, yo hago todo lo posible para ganar todo lo que pueda de dinero, pero nunca pienso en el cliente, ¿no? Nunca doy un servicio al cliente, nunca he apegado mi oído, digamos, a lo que dice él. Entonces, más o menos solo se fijan, digamos, en resultados, en la parte financiera, en cuánto vendí, cuánto gané, cuánto perdimos. Entonces su atención a lo largo de los años está enfocado en esa parte, ¿no? Hacer dinero, 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 ¿no? Que es algo muy, muy típico, digamos, de la sociedad norteamericana, ¿no? Competitiva, ¿no? Un capitalismo mucho más asentado, etcétera, ¿no? Pero se pierde de foco al consumidor, ¿no? Digamos como que se le explota al consumidor todo lo que se pueda, ¿no? Todo lo que pueda sacarle dinero al consumidor, ¿no? No hablo de impuestos, tipo de cosas, pero hablo del beneficio que puede ganar la empresa, ¿no? ¿Cuánto puedo ganar con ese producto? O sea, ese es el enfoque que le dan las empresas norteamericanas. Recuerden ese enfoque de ahí. El siguiente enfoque, vamos a hablar de las empresas de Alemania, ¿no? Si nosotros pensamos en Alemania, fácilmente nos vendrá a la mente productos como la BMW o empresas como la Mercedes-Benz, no es cierto, Bayer, bueno, Bayer me parece que es Suiza, pero bueno, empresas de ese calibre, ¿no? Cuando pensamos en la sociedad alemana, nos imaginamos una sociedad mucho más disciplinada, estricta, hasta un poco mucho más cuadrada, ¿no? Centrada, seria, ¿no? En sus cosas. Entonces, ¿qué pasaba con el enfoque, digamos, de valor en las industrias alemanas? Ellos se enfocaban muchísimo en cómo se hacía el producto. Por ejemplo, voy a hacer un BMW, ¿no? Ellos se fijaban en que yo fabrique mi producto con la mejor máquina posible, que use la mejor tecnología disponible. Entonces, ese enfoque hacía que ellos se dediquen netamente a producir una máquina súper sofisticada, súper, no sé, automatizada, carísima, que produzca el producto, ¿no? Que fabrique el producto. Entonces ellos se enfocaron en eso de ahí. Para ellos, generar valor, o sea, el valor era cómo estaba hecho el producto, ¿no? Con una super máquina, con un proceso súper preciso, etcétera. Pero ustedes pónganse a pensar,
una persona que va a comprar, no sé, una máquina industrial, o pues, digamos, ¿no? Un Mercedes-Benz, ¿no? ¿Ustedes creen que él está pensando o a que esa persona le interesa con qué máquina hicieron el carro? ¿O qué tan sofisticada es la máquina que, no sé, pintaba el carro? ¿O la máquina o el robot que ensamblaba, ¿no? El carro. ¿Ustedes creen que el cliente va a comprar un carro pensando, voy a comprar el carro que tenga que voy a fábrica tenga los robots más automatizados? No, ¿verdad? Su cliente jamás va a valorar ese tipo de cosas. Entonces ese fue el error del enfoque de los alemanes, digamos, en dedicarse a fabricar máquinas con máquinas mucho más caras, ¿no? Mucho más sofisticadas, o incluso a crear productos muy tecnológicos, muy sofisticados, que el usuario común y corriente, ¿no? El usuario de toda la vida, le era un poco complicado utilizar. No sé, me invento, imaginemos una cafetera que tiene reloj, que tiene radio, que tiene wifi. Entonces el cliente dice, yo solo quiero café. O sea, ¿para qué quiero otras cosas? ¿No? ¿Me entiendes? Obviamente habrá un público muy específico, tal vez que valore ese tipo de atributos, entre comillas, que tiene el producto, pero para el cliente normal, no. Entonces los alemanes se enfocaron mucho en esa sofisticación, ¿no? Tanto de los productos, tanto de las máquinas que producían los productos. Y no se daban cuenta que eso al final del día encarecía obviamente mucho su producto, ¿no? Porque pues, por el hecho de tener esas máquinas tan tecnológicas, y obviamente encarecía el producto final si eras muy sofisticado, si le ponías, si le agregabas muchas cosas. Entonces ellos no se daban cuenta, como les digo, que el cliente eso no valoraba. O sea, no valora. Al cliente le interesa una cafetera que haga café y punto, ¿no? Que dure lo que tiene que durar. Obviamente si va a haber un carro, le interesará qué tan bueno es el motor, qué tan buenos son los acabados, etcétera, ¿no? Garantías y demás. Pero nunca va a estar preguntando, oye, esta máquina, este carro, ¿con qué máquina se hizo? ¿O qué pintura se utilizó? Nada, nunca. Tal vez alguien, obviamente, que sea muy, muy experto y sepa de vehículos, tal vez te haga este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, como les decía, ese es el enfoque donde se equivocaban, digamos, los alemanes. Y el tercer enfoque es el de Japón, ¿no? El de los japoneses, que como les contaba, obviamente ellos muy disciplinados toda la vida, tienen una filosofía de sociedad muy especial, ¿no? Disciplinados, trabajadores, etcétera. Pero ellos, digamos, no se dieron cuenta que, o digamos, el enfoque, aunque no lo crean, a pesar de que ellos son los creadores, ¿no? Digamos, de Lean, ellos también con los años como que fueron perdiendo un poco el enfoque, ¿no? No todas las empresas, obviamente, ¿no? O por lo menos dejando de lado a Toyota y demás. Entonces, ellos se centraban mucho en el nacionalismo de sus productos, digamos. Para ellos era generar valor, lo que significaba para ellos generar valor es que el producto en su 100% esté hecho en empresas japonesas. O sea, para ellos eso es generar valor, ¿no? Generar empleo, generar trabajo, ¿no? Ellos veían de esa forma, ¿no? Inversión en su propio país, etcétera, ¿no? Cuando en el mundo actual globalizado es muy normal que, por ejemplo, sea una marca japonesa, ¿no? Coreana o de Estados Unidos, pero está hecho en China, ¿no? Porque obviamente vas a abaratar costos, etcétera, 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 ¿no? Pero para los japoneses no. Para ellos generar valor es que produzcamos, obviamente, únicamente en mi país. Pero eso obviamente incrementaba los costos, complicaba algunas cosas, era un mercado más limitado, etcétera, ¿no? Entonces ese es el enfoque que ellos también fueron perdiendo en este camino del Lean, ¿no? Entonces, recordemos, a modo de resumen, los americanos se fijaban en las finanzas, ¿no? En resultados, dinero, dinero, ganar, ganar. Los alemanes se fueron mucho por el lado del producto muy sofisticado, ¿no? Tanto el producto como la manera de hacer el producto. Y los japoneses no les interesaba que sus productos o no querían que sus productos sean fabricados fuera, ¿no? De Japón, simplemente que ellos mismos con sus propias empresas fabriquen, ¿no? Sin tomar en cuenta todos los costos que eso generaba, ¿no? Porque obviamente Japón, mano de obra más cara, que fabrican en la China o en Latinoamérica, etcétera. Pues bien, seguimos en esto del valor. Entonces, recordemos que el cliente tiene el valor, ¿no? No crean ustedes que yo sé lo que el cliente va a querer, que puede que sí, por tu experiencia, por tu trabajaste años en una empresa, etcétera. Pero dense en cuenta que siempre debemos estar atentos a lo que el cliente me va diciendo, ¿no? A lo que el mercado me va requiriendo. Segundo principio del Lean Manufacturing. Ahora vamos a identificar
el flujo de valor, ¿no es cierto? Una vez que yo ya tenga definido qué es valor, o yo haya definido qué es lo que mi cliente quiere y demás, yo debo identificar de alguna manera, no usando una herramienta. Por ejemplo, esta herramienta que ven aquí en la pantalla se llama el BCM, que es el mapa de la cadena de valor, y bueno, más adelante lo vamos a ver más detallado. Lo que buscamos es buscar ese flujo, no tanto de materiales como de información, y en cada etapa de mi proceso, no puede ser por producto, puede ser por familia, etcétera. En cada etapa de mi proceso, yo debo ir determinando y buscando todos aquellos procesos que a mí que realmente son los que generan el valor. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante cuando hablemos de las mudas, que la gran mayoría de procesos que nosotros realizamos, tanto en materiales, información, etcétera, no generan valor, porque son muy burocráticos, porque son repetitivos, porque no sé, tengo problemas de calidad y tengo que poner varias inspecciones, tengo problemas de manejo de inventarios y tengo que poner varios puntos tengo inventarios en exceso, etcétera. Entonces vamos a ir viendo que uno de los puntos claves muy bien es yo tengo mi proceso y debo identificar cuáles de ellos realmente son los que me generan valor y obviamente ver qué hago con los otros, ¿no? O eliminarlos o mejorarlos, etcétera, ¿no? Entonces, este es el segundo principio básicamente. Es identificar por dónde o en qué etapas o en qué procesos realmente yo genero valor. ¿Para quién? Para mi cliente, ¿no? ¿En cuál de ellos? Yo genero valor, por ejemplo, que sea entrega a domicilio, o genero valor que sea entrega aquí en oficina. Yo genero valor poniéndole un color rojo, o yo genero valor, por ejemplo, tengo un proceso de que voy a personalizar mis piezas. ¿Eso aprecia mi cliente o no aprecia, no? Entonces yo tengo que identificar muy bien cuáles de ellos realmente son necesarios y cuáles no. Entonces recuerden que a futuro vamos a ver esta herramienta que se llama BSM. Siguiente principio es dar flujo al flujo. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, una vez que yo he identificado, ¿no?, qué es valor, una vez que yo he identificado cuál es el flujo de valor, lo que tengo que hacer es darle flujo, darle flow, ¿no?, a las actividades que me generan valor. Es decir, con todas aquellas actividades que yo ya me quedé de todo mi flujo, ahora sí voy a aplicar todas las herramientas que tenga, todas las mejoras que puedo hacer para que eso fluya, para que sea muy productivo, para que sea eficiente, para que camine solo, ¿no? Entonces, muy bien, una vez que yo tengo depurado, digamos, mi mapa de valor, ahora sí hago todo lo necesario para que este pueda circular. Entonces, aquí nos va un poquito a hablar y que dice que vamos a romper un poco de paradigmas, ¿no? O ideas mentales que tenemos, ¿no?, un poco arraigadas. Por ejemplo, nos pide que aquí empecemos a irnos un poco en contra de la lógica de producción por lotes. Entonces, ¿por qué el Lean nos busca? Lo que busca el Lean es el sistema pieza a pieza, ¿no? Este flow que hablamos de las piezas. Por ejemplo, digamos que yo tengo que escribir 100 cartas. Tengo que escribir las cartas, tengo que guardar las cartas en el sobre y tengo que sellar el sobre, ¿no? O sea, cerrar el sobre. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden hacer un ejercicio mental, digamos. ¿Qué sería más rápido? Que yo primero haga todas las cartas, muy bien, acabo las 100, ahora sí voy a guardar las 100 cartas en un sobre y luego paso a que alguien selle las cartas, ¿no? Las 100 cartas. O sea, paso los 100, paso los 100, paso los 100. O, o sería más fácil o más rápido o más factible, por ejemplo, muy bien, escribo una carta, paso al siguiente para que guarde la carta, paso al siguiente para que selle, ¿no? Otra carta y todo bien cola, ¿no? Bien flujo. Entonces, eso es lo que también persigue mucho el Lean y vamos a ir viendo que el Lean no es muy amigo de los lotes, porque una producción por lotes generalmente yo tengo que esperar que si aquí tengo el proceso A, B, C, muy bien, quiero pasar al proceso B, tengo que esperar que el proceso A termine con todo para poder pasar al proceso B, ¿no? Y el proceso C tiene que estar esperando hasta que llegue el proceso B. Entonces eso genera pérdidas de tiempo, desperdicios de espacios y demás. Entonces, lo que busca el Lean siempre es, obviamente, lo ideal sería el flujo de pieza a pieza, ¿no? Lo cual, como vemos aquí, una embotelladora es mucho más fácil, pero ya en otro tipo de producción posiblemente sea más difícil.
Entonces lo que uno busca, o por la naturaleza del proceso y demás, ¿no? Entonces lo que busca el Lean es que, muy bien, no trabajes tanto por lotes, pero si no puedes bajar a un flujo de pieza a pieza, pues anden cogiendo tu lote lo más que puedas. Entonces lo que busca es tener un flujo continuo en la producción de pequeñas cantidades de piezas, ¿no? Entonces aquí viene esto de la capacidad de las máquinas, tener menos inventario entre proceso y proceso, etcétera, etcétera. Entonces yo como les digo, tenemos que aplicar todo lo que sepamos para que ese flujo ideal que ya hemos pensado empiece a caminar por su cuenta. Cuarto principio, el sistema pool. El famoso sistema pool que posiblemente ustedes lo han escuchado, ¿no? O han visto en una bibliografía y demás. Y recordemos que existen dos tipos de sistemas, ¿no? El sistema pull y el sistema push, o sea, jalar y empujar, ¿no? Entonces, el sistema pull lo que hace es que desde aguas abajo ale los recursos de aguas arriba, ¿no? Mientras que un sistema push lo que hace muy bien es entra materia prima, pasa al proceso A y sigue empujando, ¿no? Al proceso B, al proceso C y demás, ¿no? Va bajando hasta llegar al cliente o llegar hasta inventario. Entonces, lo que busca también el Lean con este sistema pool es que nosotros fabriquemos bajo demanda, ¿no? Es decir, nadie fabrica nada hasta que sea necesario. Mientras que en un sistema push, bueno, pues básicamente se fabrica contra inventario. Yo estoy produciendo independientemente si me estén comprando o no me estén comprando, ¿no? Mi producto, no estoy haciendo inventario para tener stock o yo vendo contra stock, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es la gran diferencia entre el sistema pull y push, ¿no? Y el Lean apunta o cree que lo mejor es manejarnos por un sistema pull. Entonces lo que nos busca, como decía, el sistema pull, lo que busca, lo ideal, es producir en base a la demanda real, ¿no? En este caso. Y aquí también viene un tema súper largo, lo que es la demanda, ¿no? Que tengamos datos, que nos basemos, que estemos muy atentos a lo que dice el mercado, etcétera. ¿Por qué? Porque es más fácil fabricar, o sea, porque lo ideal sería un sistema pull. Por ejemplo, digamos que yo estoy trabajando con un sistema push, empiezo a hacer inventario y trabajo por lotes. Soy una ensambladora de carros y muy bien, y produzco 20 rojos, 20 azules y 20 blancos, ¿no? Muy bien, 20, 20, 20. Y resulta que la demanda me pide 30 blancos, 10 rojos y 25, ¿qué les dije? Azules, creo. Pero entonces, pero no puedo cumplir, entonces yo tendría que otra vez mover todos mis recursos y producir otra vez de cero, ¿no? Pues materias primas, voy sigo ensamblando y demás hasta el final, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema pool? Lo que puedes tener tú, por ejemplo, es ya piezas preensambladas, ¿no? Entonces, simplemente yo tengo puertas rojas, tengo puertas azules, y tengo puertas blancas, ¿no? Pero tengo todo lo demás ya listo, ¿no? Armado. Muy bien, mi demanda es 10, 10, 10, entonces rápido. 10 pares de puertas azules, 10 pares de puertas blancas, 10 pares de puertas rojas. Entonces, si ven, es mucho más sencillo que yo espere que llegue la orden y realmente solo coger las piezas y armar que empujar todo desde el principio, ¿no? Y armar todos los carros. Y sobre todo, esos 10 carros, 5 carros que no me pidieron, pues se van quedando en inventario, ¿no? Se van quedando y demás, ¿no? Y lo que busca también el Lean es que reduzcamos los inventarios, ¿no? Y trabajemos con un sistema justo a tiempo, como les comenté en la clase anterior. Además, lo que busca el pool es dejar que el cliente atraiga el producto y no empujar productos no deseados. Como por ejemplo, muy bien, el cliente me pide un esfero de color verde, ¿no? Y yo hice 1000 azules. Entonces se quedaron los azules en mis inventarios. Y mientras no tengo producido un solo verde, ¿no? Entonces yo espero que el cliente me diga, yo quiero esto, y ese rato empiezo a fabricar, ¿no? Que sea algo mucho más orgánico. Y el quinto principio, del que vamos a hablar el día de hoy, es la perfección. O sea, ¿por qué, digamos, lo hemos denominado así en esta manera, ¿no? La perfección. Cuando ustedes empiezan un proceso de mejora dentro de sus trabajos, dentro de su fábrica, dentro de su servicio, etcétera,
uno se va dando cuenta que mientras más cosas mejoro, uno se da cuenta que la mejora en sí no tiene límites. Uno va encontrando más tiempos, va ahorrando, va siendo más productivo, va quitando más espacios, etcétera, ¿no? Se da cuenta que cada vez hay como mejorar más, empieza a mejorar más. Y también lo importante es que los cuatro principios anteriores empiezan a interactuar entre ellos, ¿no? Muy bien, yo ya tengo, ya sé qué es valor, ya tengo bien creado mi flujo, y me doy cuenta que le doy flujo al flujo, pero digo, mira, en este proceso también le puedo hacer todavía mucho más eficiente, le puedo mejorar estas dos cosas, y le hago más eficiente todavía mi flujo, ¿no? Me doy cuenta que, muy bien, ya me doy cuenta que cada vez produzco por menos, más pequeños lotes, ¿no? Y soy más flexible en colores, en acabados, en terminados, en cantidad, etcétera. Ya no es necesario que produzca de 100 en 100, puedo producir de 20 en 20, de 10 en 10, pero es mucho más flexible, ¿no? Es la misma máquina, puede ser 100 productos de uno o puede hacer 10 productos diferentes, ¿no? Porque su capacidad sigue siendo 100. Entonces los cuatro principios empiezan a retroalimentarse y van creando este círculo que ustedes posiblemente lo vieron de mejora continua, ¿no? O el PHBA también que se llama, empiezan a crear ese círculo, ¿no? Porque miren, lo que busca el Lean, básicamente, o lo que se basa también el Lean, es muchísimo en las personas. Eso también quiero que tengan muy en claro que las personas son la clave aquí en el Lean, ¿no? Porque yo puedo saber la herramienta, puedo saber las metodologías, etcétera, tengo formatos, pero si la gente no es la que interactúa, la que propone y demás, y vamos a ver también herramientas más adelante, esto realmente no va a funcionar, ¿no? Porque la idea es que ellos mismos sean quien vayan dando las ideas de mejora, ellos mismos sean quien vayan mejorando productividades, quitando espacios, etcétera. Y obviamente aquí entra un tema de capacitación y de tiempo, ¿no? Es un tema que puede tardar años dependiendo del tamaño de la empresa, pero la idea es empezar, ¿no? Y además decirles que existe una mayor exigencia del cliente y más obstáculos aparecen, obviamente, es porque el cliente se da cuenta que mi fábrica me puede dar, no sé, un producto en menor tiempo, entonces yo le pido más productos, ¿no? Entonces va generando también esos retos, ¿no? Que nosotros vamos a ir sobrellevando. Y un tema muy importante dentro de esos principios es la transparencia. ¿Por qué? Porque lo que busca también el Lean es cambiar ese enfoque, ¿no? De departamentos, ¿no? Como creo que antes, o creo que hay muchas empresas que todavía pasa así, que existen esos departamentos herméticos, ¿no? Por ejemplo, de producción no se lleva con el de calidad no se lleva con el de mantenimiento, etcétera, ¿no? Y cada uno hace las cosas por su lado, ¿no? Cada uno defiende a su departamento. Y al final no entienden que mientras todos sepan, todos la información, se puede trabajar mucho mejor, ¿no? Un trabajo en equipo, un trabajo más horizontal, más eficiente, etcétera, ¿no? También lo que busca el Lean, o por lo menos este principio que es la perfección, es que la información sea compartida entre todos, ¿no? No se oculte nada. Y se van a ir dando cuenta que esa es la clave para mejorar, ¿no? Porque si tenemos el típico, no sé, jefe departamental que dice, ya, nosotros nos arreglamos con nuestra producción y se acabó, y no me importa mi calidad, no le doy chance a que el mantenimiento haga su trabajo, no le doy ningún tiempo para que el de seguridad industrial capacite a la gente. Entonces, si ven, eso también nos está rompiendo con esto del Lean, ¿no? Lo que se busca también el Lean, ¿no? Que, y es más por procesos que por departamentos, etcétera. Y pues bien, estimados alumnos, esta clase también es así corta, como les dije. Desde la próxima clase vamos a subir dos clases por sesión, ¿no? No quiero mezclar tanto, no prefiero hacer clases más pequeñas y temas más específicos. La siguiente clase la daremos sobre las mudas de Lean. Ese será un video mucho más largo, pero también ya les empezaré a enviar un par de tareitas, creo que les dejaré en el Classroom para que igual empecemos a tener notas. Y una vez que acabemos, creo que en la clase siguiente acabamos ya el capítulo uno, también habrá la evaluación del capítulo. Pues bien, estimados alumnos, recordemos, son 5 principios: perfección, sistema pool, dar flujo al flujo, flujo de valor y identificar el valor. Pues son los 5 principios de Lean Manufacturing. Y no olviden buscar el libro Lean Thinking.
Pues mi parte, nos vemos la siguiente clase. Gracias.